La historia de la horticultura se traslada hasta los momentos en los cuales la agricultura la descubre la mujer primitiva. Este evento ocurre cuando la humanidad deja de ser nómada y se convierte en sedentaria. Por lo tanto, la horticultura está asociada con fuertes cambios que ocurren a la humanidad y que dio vida a un nuevo escenario en su camino evolutivo. El nomadismo es la primera fase histórica de la humanidad. Se da desde que ella está presente en este planeta. Por ello, es conveniente discutir tres elementos interrelacionados. 1. Ubicación en el tiempo. 2. Principales características. 3. Ventajas y desventajas. La ubicación en el tiempo del nomadismo es la prehistoria, los años iniciales en la evolución de la humanidad. Son las etapas más difíciles del hombre, donde debía enfrentarse constantemente a fieras y necesariamente practicaba el canibalismo para sobrevivir. Son muchos años en los cuales la humanidad se regía por hordas y tenía mucho parecido a animales salvajes. Fue durante los periodos del Paleolítico e inicios del Holoceno. Esto implica que fue desde hace 2.85 millones de años hasta aproximadamente 10.000 años atrás. El nomadismo era una respuesta al agotamiento de alimentos o por causa de los cambios climáticos y geológicos. El nomadismo posee varias características. Concentrémonos en las principales. Las estaciones del año se relacionan a abundancia o carencia de alimentos, y por ello debía moverse dependiendo de esta situación. Sus medios de vida lo constituyen la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Su constante emigración debía contar con viviendas constituidas por carpas hechas con pieles de animales. Esto facilitaba su construcción y transporte. La organización social, política y económica era simple. Debía ser de esa manera para enfrentar más eficientemente los enormes desafíos que la vida tenía. El patriarcado era el patrón familiar y social de sostén, de tal manera que incluso el hombre más anciano decidía la logística de la emigración a mejores tierras. Eran sumamente necesarias las alianzas con otros grupos. De lo contrario, el peligro y subsistencia eran condiciones difíciles de sobrellevar. También para el matrimonio se requerían de estas alianzas y con ello mejorar las condiciones de organización comunitaria. Las ventajas del nomadismo, tal como se aprecian en la diapositiva, se resumen en lo siguiente. A. Las condiciones tecnológicas e inventivas no podían permitir otro estilo de vida, siendo un camino que pudo permitir la sobrevivencia. B. Se permitió la ubicación de la humanidad en muchas zonas geográficas del planeta, y con ello la especie humana aseguraba su sobrevivencia y evolución. C. Hubo menos sobreexplotación de los recursos naturales. D. La humanidad adquirió distintas destrezas al enfrentarse a variados ambientes ecológicos. Las desventajas del nomadismo fueron: A. Aspectos de mayor alcance evolutivo no se podían efectuar. Más bien todo era coyuntural o de sobrevivencia a corto plazo. B. La excesiva dependencia de la naturaleza. Solo era captador y no productor. Su vulnerabilidad de sobrevivencia era alta. C. Una pésima calidad de vida, con grandes desafíos a resolver de manera continua, sin una verdadera y adecuada seguridad para el futuro. D. Fue una época que la humanidad solo vivió para asegurar la sobrevivencia. Son escasos los elementos de grandeza que pueden enumerarse. El sedentarismo es una fase que procede al nomadismo, siendo interesante y prudente discutir los siguientes 4 elementos. 1. Ubicación en el tiempo. 2. Causa de su origen.
3 principales características, 4 ventajas y desventajas. El sedentarismo es un salto cualitativo para la humanidad. Esto se correlaciona con grandes y novedosos cambios en su forma de apreciar la vida. La ubicación en el tiempo del sedentarismo es desde el periodo neolítico, edad nueva de la piedra, que coincide con los inicios del Holoceno, es decir, hace aproximadamente 10.000 años atrás. Una de las causas del origen del sedentarismo fue el descubrimiento de la ganadería. Esto provocó la crianza, alimentación, reproducción y uso de especies animales. En primer lugar, su alimentación a base de proteínas se facilitaba y estaba asegurada. Por otra parte, el traslado de animales a otros lugares era impráctico y peligroso debido a otros grupos humanos y a la presencia de fieras. La otra causa de su origen fue el descubrimiento de la agricultura. Cuando la mujer lo hace, provoca que el hombre no necesite salir a lugares lejanos para conseguir su alimento. Esto le da mayor protección e identificación con un lugar en específico. La emigración ya no está en la mente de la mayoría de la humanidad. El sedentarismo posee una serie de características. Entre las principales se pueden mencionar: 1. La agricultura resultó un éxito para sustentar la alimentación. 2. La supervivencia era mayor. 3. Sus estructuras políticas y sociales eran estables. Con ello, se nota una clara diferencia en comparación al nomadismo, existiendo una clara elevación en la calidad de vida de la humanidad al ingresar a este nuevo estilo de vida. Definitivamente, la agricultura se constituyó en un éxito en lo referente a la provisión de alimentos. Esto realmente debió ser el mejor salvavidas cuando las temperaturas del planeta subieron luego de la última glaciación. Otro factor que caracteriza al sedentarismo es una elevación en la tasa de supervivencia. Es lógico razonar que se dio una mejor seguridad o protección ante animales salvajes. Además, su ingesta nutritiva incrementó en calidad y cantidad, adquiriendo una mejor fortaleza y salud. Se libraron de enfermedades o luchas a muerte con grupos similares al estar resguardados en un determinado lugar. Incluso pudieron formar ejércitos. No debe dejarse comentar que también sus estructuras políticas y sociales fueron más estables. Esto es muy importante, dado que genera una organización humana mucho más sostenible y proclive al desarrollo. El orden y la autoridad se hicieron presentes con mejores herramientas. Entre las ventajas que tiene el sedentarismo se pueden mencionar: 1. Desarrollo de tecnologías y saberes, las cuales se constituyen hasta el día de hoy en baluartes del apogeo humano. 2. Se dio el inicio de la organización y división del trabajo, aspecto que constantemente experimenta cambios. 3. La vinculación a un territorio se constituyó como tal. De acá surgen las naciones o regiones que se conocen hoy en día. La principal desventaja del sedentarismo es el hecho que las relaciones humanas se volvieron complejas. Considerando que el humano es un individuo con muchos antivalores, la complejidad dicha es el elemento que ha intervenido en la generación de incontables guerras u otros conflictos que cada vez son más difíciles de prever.
Definitivamente, hablar de la mujer en el tema de agricultura es un binomio indisoluble, pero debemos concentrarnos en tres aspectos. 1. Antecedentes históricos. 2. Causas del matriarcado. 3. Consecuencias. La influencia de la mujer en la agricultura se concentra históricamente en el periodo neolítico, existiendo enormes aportes además del descubrimiento de la agricultura. Pero con solo haber descifrado los inicios de la agricultura, la mujer debe colocarse en un lugar privilegiado, ya que con el descubrimiento de la agricultura estaba dando enormes aportes a la civilización y posterior desarrollo humano. Cuando la mujer descubre la agricultura, adquiere un rol muy importante en la sociedad, dando como resultado la etapa del matriarcado. Además del hecho anterior, también está el hecho que la mujer era reconocida como la poseedora de los vínculos reproductivos, ya que el matrimonio era en grupos. La mujer se consideraba que era quien garantizaba la economía de la casa, en cambio la labor del hombre no era tan eficiente. Las consecuencias del matriarcado se subdividen en dos aspectos muy importantes. 1. Poder casi total de la mujer. 2. La mujer con un rol central de liderazgo político, autoridad moral y control de su grupo familiar. Aún hoy en día hay sociedades en las cuales el matriarcado es el sistema que se impone. El hombre en estos casos no posee un rol preponderante o importante. En esta diapositiva está muy bien resumido el vínculo entre agricultura, mujer y matriarcado, la cual expuso W. Schmidt. Es pertinente indicar cómo fue la horticultura en la antigüedad, específicamente a nivel de Europa, Asia, África y América. Investigaciones al respecto conllevan a definir que la revolución agrícola se ubicó e inició en varias regiones: China, Guinea, Mesoamérica, noroeste de Sudamérica, África subsahariana y en el este de Norteamérica. Cuando se habla de centros de origen de hortalizas, estos se ubican en muchas áreas geográficas del planeta. Esto es muy importante, debido a que en esos lugares deben existir los parientes silvestres de esos cultivos, y se constituyen en bancos de germoplasma que pueden responder ante falencias de distinto tipo, y que el mejoramiento vegetal es la mejor alternativa. En la diapositiva se pueden observar esos centros de origen. Como casos relevantes se discutirá las chinampas y el caso de la agricultura inca. Las chinampas es un método que incluso hoy en día se utiliza en algunas zonas de México, pudiendo constatar el ingenio de parte de la cultura teotihuacana. Concretamente son balsas hechas con troncos y varas, cubiertas con tierra, para cultivar flores y verduras. Es una forma ingeniosa para ampliar territorios y poseer una horticultura muy eficiente. Los incas, otra cultura digna de recordarse, también tienen grandes méritos en el enorme desarrollo de su agricultura. Pudieron concatenar sus dificultades del clima y la posesión de un territorio agreste y difícil. Lo bueno es que crearon eficientes soluciones al respecto, que los ayudaron en su producción.
andenes, cochas y guaru guaru o camellones. Los andenes son terrazas agrícolas artificiales que sirven para obtener tierra útil para la siembra en las escarpadas laderas andinas. Permitían aprovechar mejor el agua tanto en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles. Con esta medida evitaban al mismo tiempo la erosión hidráulica del suelo. Los andenes no solo servían para el cultivo del maíz, sino para el cultivo de diferentes productos agrícolas, y aún para diferentes usos como sembradíos, evitar la erosión y el lavado de la sal mineral. Las cochas, también son llamadas lagunas artificiales, son concavidades compuestas por varios surcos. Al usarse esta técnica, los agricultores debían asegurar que el agua no se empozara más de un día, ya que los cultivos se podrían podrir. En los bordes de estos crecían pastos que alimentaban a sus animales, llamas y alpacas. Esta técnica aún es utilizada en la actualidad. Los guaru guaru o camellones se constituían en terrenos artificiales construidos en las riberas del lago Titicaca. Era una especie de montículo de tierra que permitía almacenar y utilizar mejor el agua en lugares donde se solía inundar debido a constantes lluvias. Usaron una serie de técnicas agrícolas en los camellones. Una de ellas fue el trazado de surcos artificiales, que servía para 1. Dar protección a las plantas. 2. Facilitar el drenaje durante las lluvias e inundaciones. 3. Disminuir el crudo frío nocturno en las alturas, evitar heladas. 4. Control vertical de los pisos ecológicos. En el siguiente video se puede observar las famosas chinampas. Pero los aztecas perfeccionaron un método único, no solo para proveer de vastos suministros a los civiles, sino también para alimentar la expansión militar de su imperio. A este revolucionario método lo llamaron chinampas. Fue un sistema que literalmente les permitió crear nuevas tierras donde cultivar y vivir. Para tener una ciudad de cualquier tamaño se debe hacer espacio para la gente, y para eso ellos hicieron estas chinampas sobre el lecho del lago. Una chinampa es básicamente una isla artificial hecha sobre el lago. Parecían estrechos campos de fútbol de unos 90 metros de largo por 9 metros de ancho. Una chinampa se hacía con un machiembrado de varas que flotaba en el agua y sobre el cual se apilaban ramas. Luego se tapaba con lodo del lecho del lago y así se le daba forma. Entre 4 y 6 hombres tardaban 8 días para hacer una chinampa de tamaño normal. Se conectaban a la ciudad por grandes canales de navegación que requerían de miles de hombres y muchos meses para hacerse. Una chinampa como esta producía hasta 7 cultivos al año, mientras que un agricultor en tierra firme producía de 1 a 3 como máximo. Cuando un cultivo en una chinampa estaba listo para la cosecha, tenían retoños listos para otro cultivo sobre un lecho de lodo en un bote adyacente. Y cuando los retoños podían sembrarse, se trasplantaban a la chinampa. Este ciclo se repetía una y otra vez y luego en miles de chinampas. Gracias a esta tecnología, Tenochtitlán pasó de ser un pueblo tribal del siglo XIV a una dominante y emergente ciudad-estado.